6, versículo 8 aproximadamente hablando. Y son 3 ideas que están aquí enlazadas, y yo quiero solamente tocar la primera parte y vamos a verlo en 3 partes de esta sección, que dice de la siguiente manera: Hebreos capítulo 5, ¿cierto? Versículo 11 al 14. Voy a leerlo, ustedes me siguen con su vista. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para mí, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros movimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señor, te damos gracias porque tenemos con nosotros tu palabra. No andamos divagantes, Señor, en este mundo. Tenemos la luz de tu palabra, Señor. Tenemos tu voluntad expresada en ella, y por eso te rogamos que nos ayudes a estar atentos en esta hora, Señor, que también tú me ayudes con todas mis imperfecciones para poder explicar a los hermanos también tu palabra, Señor, que es lo que debemos hacer, quienes también estamos a veces en esta posición. Ayuda a mis hermanos que podamos juntos entender esta lección de esta mañana y saquemos enseñanzas espirituales y las apliquemos a nuestra vida para obedecerte, Padre, para hacer tu voluntad. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay un paréntesis. Todo esto tiene que ver con un pequeño paréntesis porque el autor está hablando de un tema súper, digámoslo así, importante. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando en la clase pasada? El autor tiene que mencionar un nombre. Está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, pero él va a hablar del sacerdocio de Cristo, ¿cierto? Y va a compararlo. ¿En relación a quién? ¿Se acuerdan? Cristo superior al sacerdocio de Melquisedec. Cristo es superior al sacerdocio de Melquisedec, o más bien Cristo es superior al sacerdocio arónico, sí, al que estableció Aarón. Y cómo él, si no era de la tribu, ¿cierto?, de los levitas, tenía el derecho a ser sacerdote, porque Jesucristo era de la tribu de Judá. ¿Y quiénes habían sido llamados para ser sacerdotes? La tribu de Leví. Entonces el autor tiene que decir, a ver, ¿cómo lo hago aquí para explicar que Cristo no pertenece a la línea de Aarón? Viene de otra orden, y esa orden es superior. Y va a darnos un nombre que se llama Melquisedec, que todavía, de hecho, el autor lo va a tratar con mayor detalle en el capítulo 7. Pero saben, mis queridos hermanos, el autor tiene un problema. Tiene que hacer un paréntesis antes de seguir este tema tan difícil que es el sacerdocio de Cristo, que pertenece, ¿cierto?, o es de la orden de Melquisedec. Tiene que hacer un paréntesis, y el paréntesis tiene que ver más o menos de la siguiente manera. Hay una reprensión, un llamado y una advertencia. Lo que hoy día vamos a ver es la reprensión, que se encuentra en los capítulos 5, versículos 11 al 14, ¿cierto?, que tiene que ver con la primera parte. ¿Cuál es el problema? El autor quiere seguir argumentando, quiere seguir hablando de este gran tema que es Melquisedec, pero tiene que frenarse porque hay un pequeño problema en la audiencia. No puede avanzar. Entonces hay una pequeña reprensión de parte del autor. Y hoy día vamos a ver cuál es el problema. Para después, ¿cierto?, en una segunda parte vamos a tratar las medidas inmediatas que el autor, ¿cierto?, pide a los destinatarios para que la situación o el problema cambie. Y tercero, hay una advertencia, hay una imposibilidad espiritual que no puede ocurrir en la congregación. Y el autor, con una nota urgente, ¿cierto?, pone esta situación. Si ustedes pueden ver ahí, la razón de Hebreos 13:22 está ahí, ¿cierto?, para la redundancia. Si ustedes pueden leer ahí, la situación de los destinatarios era realmente preocupante, pues estaban concretamente en una clara ruta peligrosa. Recuerden que eran judíos, ¿cierto?, y estaban dudando de quién,
de Cristo. Estaban dudando de Cristo. ¿Usted ha dudado de Cristo? Quizás todos podemos decir que no, vamos, yo no voy a dudar de Cristo. Pero estos eran destinatarios que sí estaban dudando de algunas situaciones de Cristo, ¿cierto? Literalmente estaban en una ruta peligrosa, el abandono de la fe en Cristo debido a la influencia de los judíos, ¿cierto? Que rechazaban a Cristo, pero también debido a la falta de convicción, porque algunos no estaban oyendo adecuadamente. Fíjense solamente a manera de introducción lo que dice el primer versículo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿qué cosa? Tardos para oír. Tardos para oír. Mis queridos hermanos, ¿cómo están oyendo ustedes hoy día en la mañana? Todos oyen, ¿cierto? ¿No estamos sordos? No. Pero ¿a qué se refiere el autor? Porque no se refiere a que las personas estaban sordas. Hay un sentido de fondo espiritual. ¿Estaban realmente tomando o recibiendo la palabra? Por eso es una buena pregunta. ¿Cómo estamos oyendo nosotros la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud de mi corazón? ¿Estoy yo realmente oyendo la palabra del Señor? Y esto me recordó al tiro una parábola, ¿cierto?, de Jesús, en donde Él habla de 4 tipos de terrenos. ¿Cuál es esa parábola? La del sembrador. Fíjense solamente como introducción, la palabra sembrador. La semilla es el Evangelio de acuerdo a Lucas 8:11, ¿cierto? ¿Cómo oímos? ¿Cómo estamos oyendo nosotros cada domingo que venimos? Muchas veces se dice que cuando uno está en clase, cualquier tipo de clase, se dice, tú estás en presencia pero no estás aquí. ¿No sé si has escuchado eso? Lo bueno es que aquí siempre estamos todos completos con espíritu y alma y cuerpo, ¿cierto? No hay problema aquí en ese sentido. Pero a veces suele suceder que andamos por allá y no escuchamos la palabra, ¿cierto? No ponemos atención. En términos conclusivos, solamente estoy haciendo una pequeña introducción. Los terrenos, los corazones, ¿cierto?, se describen junto al camino, ¿cierto? La semilla en pedregales y la semilla en espinos y la semilla en buena tierra. ¿Cuántas clases de terrenos hay? 4, pero esto tiene que ver precisamente con los corazones. Fíjense que ¿cuántos corazones son los buenos? Uno solo, que tiene buena tierra. La semilla cae en el camino, cae en pedregales y cae en espinos. De estos 3 se frustra el crecimiento de la semilla. Explicación metafórica. Jesús dice, la que cayó junto al camino, ¿qué pasó? Las aves vinieron y se la comieron. ¿Creció? No creció porque se la llevó las aves. La semilla que cae en pedregales. No había mucha tierra, por lo tanto, si no había mucha tierra, no alcanzó a germinar y se secó porque el sol se murió, podría decirse. La semilla en espinos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la semilla cae en los espinos, ¿cierto? No alcanza también a crecer. Y literalmente la Biblia dice que los espinos la ahogaron. Ahogaron la palabra del Señor. La asfixiaron. ¿Y qué pasó? Murió. Finalmente, la última dice que cayó en buena tierra. Y la evidencia de que cayó en buena tierra, ¿cuál fue? Muy bien, están muy bien hoy día ustedes, ¿cierto? Y dio fruto. Excelente. Ahora, fíjense, la explicación causal de la recepción. Y esto ya es más espiritual. Dice, la semilla que cayó junto al camino, bueno, la comieron las aves, pero la situación, la explicación espiritual es que esta persona no entiende, ¿cierto? Y esa semilla es sacada ¿por quién? Por el malo, por Satanás. Esa persona se pierde. No tiene ni una relevancia en la palabra de Dios para ella. Puede que haya venido una vez al culto, lo encontró hermoso y se fue y desapareció. No hay evidencia de ello. La otra explicación, ¿cierto?, es la semilla que cae en pedregales. Dice que esta persona odia la palabra y al momento la recibe, y como dice la Biblia ahí, la recibe con gozo. Son personas que uno diría, wow, qué bueno, está recepcionando la palabra, pero dice que no tiene raíz. ¿Qué pasa cuando una planta no tiene raíz? Pero dura un poco. No tiene raíz y es de corta duración. Y al venir la aflicción,
no por la aflicción, sino por causa de la palabra, se aparta. Eso es lo que está explicando el Señor Jesucristo. La otra que cae en espino, ¿cierto? Es la persona que oye la palabra, pero el afán de este siglo y las riquezas la ahogan. Esa persona sigue asistiendo, ¿cierto? Pero hay otras cosas más importantes para él. Sus negocios, ¿cierto? Sus metas personales. Todo eso es más importante. Y eso llega a ahogar, ¿qué cosa? La palabra del Señor. ¿Sabe qué? Yo estudiando esto, ¿cierto? Bueno, me he dado cuenta de algo que voy a comentar ahora. La última que cayó en buena tierra, ¿cuál es lo que destaca el autor? Es que entiende la palabra y más encima da fruto. ¿Saben qué? De estos dos, ¿cierto? Es un poco difícil a veces sacar algunas conclusiones, porque también son un dilema para los líderes de la iglesia. Porque de estos dos, solo el tiempo define realmente si realmente la semilla tuvo buena recepción o hubo buena tierra. Porque ¿quién de nosotros conoce los corazones de uno y de otro? Nadie, ¿cierto? Pero hay uno que lo conoce, que es el Señor. El tiempo en estos dos casos, mis queridos hermanos, porque el primer caso es la persona que tira la semilla, pero viene el ave y se la come y se pierde, no tiene ningún resultado. Pero los dos grupos de acá, de la semilla que cae en pedregales, ¿cierto? Y la que cae en espinos, la que no alcanza a arraigarse en la tierra, ¿cierto? O se arraiga un poquito, pasa un tiempo. Y después de ese tiempo empieza a declinar y de repente muere. ¿Te acuerdas de tal hermano? Asistió tanto tiempo con nosotros. ¿Qué habrá pasado con él? Sí, yo lo he visto en realidad. No hay ninguna iglesia y no tiene mucho interés. Pero si estuvo mucho tiempo asistiendo a nuestra iglesia, incluso aceptó al Señor. Yo lo vi. Hay sus personas que revelan este tipo de actuación. Por eso es que el tiempo a veces para nosotros es un dilema. Esperemos. Y ahí de repente hay personas o líderes que son un poco más drásticos y algunos dicen, esperemos un poco. Ahora, mi querido hermano, eso es lo que Cristo está escribiendo en el caso de este reino. Pero el tema que vamos a ver ahora es el paréntesis urgente del autor. ¿Por qué urgente? Ya lo están viendo ustedes. Miren lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El autor está hablando de Melquisedec, está hablando de la superioridad de Cristo, pero él dice, no puedo seguir, tengo que explicar algo antes. Porque hay un problema en mis oyentes, dice el autor. Se han hecho tardos para oír. ¿Qué significará eso, mis queridos hermanos? Tardos para oír. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta parte, ¿cierto? La primera parte, porque voy a dividir esta reflexión, ¿cierto? O toda esta sección en tres partes. Esta es la primera parte que va a constar de los versículos 11 al 14. Mire qué interesante. Solamente hoy día vamos a ver 4 versículos, ¿cierto? Y la reprensión, ¿cierto? Se llama esta parte con el tema de la anatomía del problema. ¿Cuál es el problema que el autor ve? Por el cual tiene que hacer un paréntesis, ¿cierto? Antes de seguir con el tema. Y ahora vamos a ver este tema, ¿cierto? Ahí está la reprensión, la anatomía del problema, la realidad de los oyentes. Hay un problema con la realidad de los oyentes aquí. El autor está hablando, acuérdense, especialmente a judíos que estaban dudando de si Cristo realmente es el Mesías, si realmente Él había que seguirlo o no, o había que volver a las tradiciones del judaísmo. ¿Será realmente este Cristo? ¿Será realmente el Mesías? Y el autor viene hablando de lo que el Espíritu Santo inspirado, ¿cierto?, le prescribió, digamos así, para que él escribiera, hablando de la superioridad de Cristo, pero es tremendo los primeros capítulos. Pero él dice, tengo que hacer un paréntesis antes de seguir avanzando. Lo primero que vemos en el versículo 11, mis queridos hermanos, si ustedes me pueden seguir con su Biblia para que ustedes estén atentos ahí viendo cada detalle, ¿cierto?, para ver si el pastor se sale o no de lo que está diciendo la Escritura. Para eso usamos la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho
tardos para oír. ¿Cuál es la realidad de los oyentes? Que no han entendido. Que no han entendido o que se han vuelto tardos para oír. ¿Qué significa eso? Fíjense que aquí voy a ser un poco didáctico en esto. Recuerden que esto es más una clase de escuela dominical, más que una exhortación o predicación, ¿cierto? Aunque yo soy digámoslo así, una persona que como que ha juntado esto, yo pensaba, sí, a veces uno hace una enseñanza, pero también podemos exhortar dentro de la enseñanza, y es parte de la exhortación. Porque muchas veces en las clases de homilética se te enseña que una cosa es clase y la otra es sermón. Pero a veces igual podemos hacer una mezcla en donde hacemos una clase, pero también llamamos a la exhortación, por supuesto, sin duda. Ahora, acerca de esto tenemos mucho que decir. Lo primero, acerca de esto, es el antecedente. ¿De qué viene hablando el autor? ¿De qué viene hablando? Acuérdense lo que vimos en la clase pasada. De la superioridad de Cristo. De la superioridad de Cristo y de sus prerrogativas y de que tiene todo el derecho a ser sumo sacerdote. Recuerden que el autor lo presenta como sumo sacerdote. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 5.1. ¿Cómo dice? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Está describiendo qué es lo que hace un sacerdote. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Cierto? Nadie se podía hacer sumo sacerdote porque Dios lo designaba, y Dios designó en el Antiguo Testamento solamente a una tribu, a los levitas, a los hijos de Aarón. Pero aquí el autor está dando evidencia de cómo es que Jesús, no siendo de la tribu de Leví, llega a ser sacerdote. Y dice el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Aclaración, Cristo no se autodesignó sumo sacerdote. En el día de hoy, ¿cierto? Usted ha visto por aquí profeta, apóstol, serafines andan por ahí. ¿Quién más va a salir? No sé. Se autodesigna, ¿cierto? Y Dios no ha tenido nada que ver. El autor dice, ahí 5, así que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién le dijo? Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, profetizado en el Salmo 110, versículo 4. El autor va a decirle a oyentes judíos, ¿ustedes no se acuerdan cuando leían el Antiguo Testamento? ¿Acaso no leyeron Salmos? Recuerden que eran judíos que conocían el Antiguo Testamento. ¿Ustedes no se acuerdan del Salmo 104 que dice claramente, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? Seguramente algunos dijo, oh, verdad, yo leí eso, sí. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Entonces, el autor tiene que explicar que Cristo es un sumo sacerdote. Por eso es que dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Por eso es que él hace primero un paréntesis, y si usted me acompaña al capítulo 7, acompañe un poquito al capítulo 7, versículo 1, ¿cómo empieza el autor? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y de esta isma, fíjense que retoma el tema de Melquisedec. Pero aquí estamos viendo ahora un pequeño paréntesis, porque él tiene que solucionar un problema. El problema es que los oyentes, insisto, se habían vuelto tardos para oír. Ahora, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hermano, si para ustedes a veces es difícil entender la Escritura, o todo lo entienden súper rápido. Hay cosas que son difíciles, pero a veces saben que el autor está diciendo que para él a veces hay cosas que son difíciles de explicar. De eso me llama la atención la palabra que usa, se llama sus hermeneutos, que viene de la palabra hermenéutica. ¿Se acuerdan que hicimos un seminario de hermenéutica? ¿Qué significa la palabra hermenéutica? ¿Tiene que ver con qué cosa? Con interpretar las Escrituras. Y esto básicamente significa que es algo difícil de interpretar, pero también de explicar. Mis queridos hermanos, cuando nosotros hacemos sermones, ¿cierto? Hermano Haas, pastor, a veces Manuel también,
No se trata de que leemos el texto y, oh, esto está súper fácil, anotamos todo. No, requiere de nosotros un estudio, un análisis, consultar a otros autores, examinar el texto por arriba, por abajo. Y el autor está diciendo de que acerca de esto, acerca de Melquisedec, pero no solamente de Melquisedec, mi querido hermano, sino también del nuevo pacto. Porque el autor principal, ¿de quién está hablando el autor de Hebreos? ¿Quién es? ¿Melquisedec o Cristo? Cristo está hablando. Él es la línea roja que cruza toda la epístola. Pero él está diciendo que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Imagínense, el autor estaba complicado, porque para él no solamente era difícil de interpretar, sino también estaba complicado porque era difícil de explicar a las personas. Pregunta, ¿por qué el autor dice que tiene muchas cosas que decir que son difíciles de interpretar y aún más de explicar? ¿Por qué él dice eso en esta epístola? Bueno, el contexto en el cual estaba, digamos, el autor explicando, realmente era un contexto difícil porque recordemos que el paso del Antiguo Testamento, de la ley a la gracia, yo creo que fue un golpe que muchos no entendían aquello porque querían seguir con la ley. Entonces para eso había que estar muy atento a las Escrituras. Y nosotros sabemos de que la persona, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Por lo tanto, las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, para un autor que le esté explicando a judíos de que ahora la ley ya pasó y que ahora el centro de todo va a ser Cristo, debe ser muy difícil. Sí, eso es en parte la explicación, pero ¿saben qué? Le invito a leer el primer versículo del capítulo 5, versículo 11. Léalo ahí con calmita, ¿cierto? Tómase su tiempo. Mientras yo leo otro pasaje. Hay cosas sin duda difíciles de explicar. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, Pedro está hablando de Pablo y él está diciendo acerca de Pablo: por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, ¿cierto?, de lo que va a suceder en los tiempos finales, ¿cierto?, a procurar con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, sin mancha, e irreprensibles en paz. No anden peleando para que Él los encuentre de buena manera. Y tener entendido que la palabra, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sin duda, mis queridos hermanos, a veces hay cosas difíciles de entender. Y el propio Pedro está diciendo que algunas cosas son difíciles de entender, pero mire lo que dice: las cuales los indoctos, ¿cierto?, los que no han sido instruidos, e inconstantes. ¿Qué es una persona inconstante? Cambiante, ¿cierto?, que no siempre está. Tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjense que lo que está diciendo Pedro es que sin duda hay cosas que son difíciles de entender. Peor, cuando hay indoctos e inconstantes, ¿qué es lo que hace con la escritura? Tuercen la escritura. Pero ¿cuál es la razón, cierto?, cuando el autor está diciendo de que es difícil explicar la escritura según el versículo 11. ¿Lo leyó? ¿Se dio cuenta de algo? ¿Cuál es la razón? ¿Que se habían hecho? ¿Están de acuerdo los demás con eso, no? ¿Que esa es la razón? Hermanos, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo enseña usted a un grupo de personas cuando esas personas se han vuelto tardos para oír? Díganme ustedes, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo arreglamos ese problema? Porque la razón principal, bien, tiene razón hermano Cana al decir que sin duda habían cosas difíciles por el Antiguo Testamento, pero la razón está en el propio texto. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa es la razón que el autor está diciendo. ¿Saben qué? No puedo avanzar más. Pastor, hay un dicho
que nosotros lo repetimos, no es bíblico, pero puede aclarar, que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. En el fondo, el no obedecer la palabra es, digamos, el problema más serio. Porque ellos a lo mejor sabían, escuchaban, solamente escuchaban, pero no oían, que hay una diferencia, y no llevaban a la práctica la palabra. Entonces, claro, estaban ensimismados, digamos, en sus tradiciones y en volver a los movimientos de la ley, pero no querían obedecer a Cristo. Exacto, y ahí hay una cosa de trasfondo que vamos a seguir viendo. No sé si alguna vez le dijeron en su casa, Joel, ¿escuchaste? ¿Le dijeron a usted alguna vez así o no? ¿Y cuánto pasó ese tiempo? Pues a mí me pasa igual. Josué, ¿escuchaste? Pasaba un par de segundos, después tengo que volver a repetir. Josué, ¿escuchaste? A mí igual me dijeron, así que no me quiero aquí hacer el superhijo, no. Pero fíjense que el autor está diciendo porque habéis hecho tardos para oír. Antiguamente eso no sucedía tanto, ¿cierto? Cuando el padre hablaba, lo dijo, obedecían. Habló el papá, corrían. Pero en esta generación es totalmente diferente. La razón, mis queridos hermanos, se encuentra ahí. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿cierto? Por cuanto os habéis hecho tardos ha sido algo voluntario. Fue algo voluntario de las personas, fue, como dice ahí, negligencia culpable de ellos. Muchos de ellos estaban no solamente dudando, fueron ellos mismos los culpables. Por eso que el autor dice, por cuanto os habéis hecho tardos. Ellos tenían la responsabilidad. No siempre fue así. Al comienzo no fue así, ¿cierto? Pero se habían de alguna u otra manera vuelto tardos para oír. ¿Qué se refiere la palabra tardos para oír, cierto? Ahí alcanza a leer, ¿cierto? La palabra significa perezoso. La palabra no proi viene de nopros, ¿cierto? Una palabrita que significa notros, que significa sin empuje. ¿Has visto cuando un auto se le pierde la batería? Pasa que mi hermano Osvaldo, ¿sabe? Está visto empujando, ¿cierto? Empujando para que parte el auto. O cuando se le acaba la benzina igual. O cuando se acaba la benzina, bueno, ese es otro tema. Pero la mayoría pertenece a otra categoría de situación. Pero fíjense, la palabra notros, ¿cierto? Tiene que ver con perezoso para oír, negligente para oír. Perezoso. ¿Qué son perezosos? flojo. Muy bien, flojos para oír. Perezoso, ¿cierto? Negligente para oír. Y esto tiene que ver muchas veces con la actitud, con C, no con P. La actitud tiene que ver con inteligencia. Hermanos, no se trata de que usted tenga que ser más inteligente. Cuando el autor habla creyentes, está hablando de la actitud con C, de mi disposición de escuchar la palabra. Hay un caso muy particular en cuando Jesús, ¿cierto?, se encuentra con estas dos damas, Marta y María, y una estaba empecinada ¿en qué? En hacer las cosas de la casa, ¿cierto? Pero una de ellas estaba atenta. Estaba atenta. ¿Cuál fue más importante? ¿Hacer las cosas cuando estaba el Señor ahí? No. ¿Ponerse a hacer aseo, cierto? Mira, visita, corriendo para atrás, pase pipí. ¿Conozco a alguien que dice? Hay que hacer el aseo, ¿cierto? Y las hermanas se preocupan más de eso. Pero si viene una persona, si viene Cristo a tu casa, ¿te vas a poner a hacer el aseo? No. ¿O te pones a escuchar al maestro? María prefirió escuchar al maestro. Pero Marta estaba totalmente enseguecida. Estaba enfocada en otra cosa, en el momento incorrecto. Hermanos, este es el tiempo que Dios nos ha dado para que usted ponga todos sus sentidos en ¿qué cosa? En la palabra del Señor. ¿Cuántas horas hay a la semana? 1 hora y media y tanto. Todo lo que usted quiere hacer.
dice ahí, porque se han vuelto tardos para oír. Literalmente la explicación no es que a las personas les faltaba inteligencia, es porque no tenían una actitud, una disposición de corazón de poder escuchar la palabra del Señor. Ya, hay cosas que no entiendo, pero voy a poner atención. Ahora, el tema de los destinatarios era algo peor, porque era una situación que se arrastraba. No solamente una semana, 2 semanas, era un tiempo. Por eso que el autor tiene que hacer un paréntesis. No voy a seguir hablándoles acerca del orden del sacerdocio de Cristo. Si ustedes están lentos, están perezosos para escuchar la palabra, ¿cómo podemos seguir? Dice el autor. No puedo. Tengo que reprenderlos. Y él lo que hace, mis queridos hermanos, es justamente eso. Es una reprensión a los hermanos. Son vueltos tardos para oír. No puede ser, dice el autor. Segunda cosa, la expectativa fracasada. Había una expectativa del autor, ¿cierto? ¿Cuál es la expectativa de acuerdo al versículo 12? Lea su Biblia, por favor, mi querido hermano. Lea su Biblia. Ahí. ¿Qué dice? ¿Cuál es la expectativa del autor? Que lo llevan a ser maestros. ¿Qué esperaba el autor de los oyentes ahí? Que ya fueran maestros. Que ya fueran maestros. Ahí está el versículo, ¿cierto? Dice, porque debiendo ser ya maestro, ¿cierto? Después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo usted lleva de creyente? ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? El autor está diciendo, después de tanto tiempo, ¿saben qué? Tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, la doctrina básica, la que tienen los parvulitos. Parece que todos vamos a tener que irnos a la sala de la hermana Patricia, está diciendo el autor, porque tenemos que volver a enseñarle este tipo de cosas que son básicas. Dice, nuevamente el versículo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor hace comparaciones, alimento sólido y leche. ¿Quiénes toman leche? ¿Quiénes? Las guaguas, ¿cierto? Bueno, algunas son guaguas más grandes y siguen tomando leche, ¿cierto? Ahora, nos recuerda también este pasaje a uno de los versículos que tenemos ahí, 1 Pedro 2. Desead como como niños recién nacidos. Fíjense, como niños recién nacidos. En el contexto de Pedro está hablando a creyentes nuevos, no a creyentes que llevaban tiempo escuchando el Evangelio. Y de acuerdo a los estudios, ¿cierto? Los autores o los destinatarios de Hebreos llevaban tiempo, y de hecho el propio versículo nos los dice. Dice, porque debiendo ser maestros después de ¿cuánto tiempo? Tanto tiempo. Ahora, notemos algo aquí, mis queridos hermanos. Expectativa frustrada. Dice lo primero, había pasado bastante tiempo, pero la situación al parecer no había mejorado. ¿Eran verdaderos creyentes? Esa es la pregunta. ¿Eran creyentes? Vamos a ver eso a continuación, incluso vamos a verlo en la tercera parte. Pero lo primero, había una expectativa frustrada y el autor está frustrado en cierto sentido. Porque a nadie le gusta escribir. Ustedes debían ser maestros. De eso es la palabra. Porque debiendo, ¿cierto? La palabra debiendo viene una palabrita griega que se llama ofeilontes, que significa tenéis obligación. Están en deuda. Ustedes deberían ser maestros. Entonces, aquí vemos, había cierta una expectativa fracasada, había pasado bastante tiempo, debían ser ya maestros, didascalogos es la palabra, de otros. Y aquí aclara una situación. El autor no estaba exigiendo, porque la palabra didascaloga significa maestro, pero depende del contexto. El autor no está diciendo que cada uno de sus oyentes debía haber estudiado 4 años en un instituto, para que ustedes entiendan un poco el ejemplo. No, esa no es la idea.
La idea es que ellos debían haber sido capaces de enseñar a otros acerca de la verdad del Evangelio. Hermanos, ¿usted es capaz de enseñar a otros? ¿Es capaz de instruir o de explicar un pasaje en particular a otra persona que no conoce del Señor? ¿A un familiar? No se trata de ser un maestro al nivel, ¿cierto?, de los maestros, ¿cierto?, que de una u otra manera dirigían la iglesia. Tiene que ver con que las personas deberían ser capaces de dar testimonio de su propia fe. ¿Usted puede hablar de su fe a su jefe? ¿Puede explicarle a un familiar acerca del arrepentimiento, del Evangelio? ¿O está esperando que el pastor vaya? Y no está mal que el pastor vaya, debe ir. Y si se da la circunstancia, por supuesto. Pero usted es capaz de hacerlo. Fíjense que el autor en eso está poniendo el acento. Porque debiendo ser ya maestros, ustedes deberían ser ya instructores de otros. Pero no lo son. ¿Por qué? Porque todavía ustedes necesitan leche. ¿Cuál es la realidad presente? En el presente histórica. Necesitaban ser nuevamente instruidos en los fundamentos. Estoigeia, que significa rudimento, o se traduce como rudimentos, plural. No era una sola cosa que tenían que volver a repasar. Eran todas las doctrinas básicas que después el autor va a mencionar en el capítulo 6, menciona algunas. Por ejemplo, por tanto, dice, dejando ya los rudimentos, las primeras enseñanzas, la doctrina de Cristo, vamos adelante, no echando otra vez el fundamento de la doctrina del arrepentimiento, de las obras que nos sirven, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Fíjense que todas esas doctrinas él las menciona como cuestiones no simplistas, digámoslo así, pero de orden primario, de cosas que ellos debían haber sabido. Entonces, claramente, necesitaban ser otra vez instruidos en los fundamentos. Y segundo, no podían comer alimento sólido. A.T. Robertson dice, los creyentes en hebreo, algunos no tenían dentadura intelectual. ¿Por qué no podemos darle carne a un bebé? ¿Por qué no tiene? Y aparte de los dientes, muelas, porque las muelas son por aquí, para masticar la carne. No tenían dentadura intelectual e espiritual. No se refiere aquí, queridos hermanos, a un conocimiento amplio, no. Hermano Kant dijo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Aunque sea un doctor en agronomía, en psicología, no tiene que ver con intelectualismo, tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos hace entender qué cosa, la Escritura. Entonces, mis queridos hermanos, eran niños, la palabra ahí niños, ¿cierto? Vamos a verla ahora a continuación. Tenemos la expectativa fracasada. Es una tristeza para el autor. Debían haber sido maestros, o sea, debían ser capaces de enseñar a otros, de explicar a sus propios hijos acerca de las verdades, pero no eran capaces de hacerlo. Tercero, la diagnosis espiritual o pronóstico espiritual. Fíjense que el autor nos enseña un poquito y nos habla de las cosas como deberían ser, como son en cierto sentido. 13, tenemos ahí. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Inexperto. El autor no está declarando, no está poniendo en duda eso, es una declaración de clarificación. Él dice, y todo aquel, cualquiera, que lleve 10, 20, 30 años, ¿cierto? Pero sigue participando de la leche, es un inexperto. La palabra inexperto significa, ¿cierto? Como dice ahí, inhábil, que no comprende.
Por eso que con los bebés nosotros no podemos entablar una conversación, ¿o sí? No se puede. Entonces el autor dice, y todo aquel que participa de la iglesia es un experto, ¿en qué cosa? En la palabra de justicia, ¿cierto? Y aquí hay un término interesante que es el logu dikaiosune, que tiene que ver con la palabra de justicia, la dikaiosune, ¿cierto? Es el estudio que hace el hermano Jiménez en su libro, Dikaiosune, que es la justicia de Dios. Es un inexperto en la justicia de Dios, o, digámoslo así, en el principio de justicia divino, digámoslo así. ¿Qué está tratando el autor de Hebreos en la epístola de Hebreos? La superioridad de ¿quién? De Cristo. Está hablando que necesitamos y Cristo y las obras. Solamente Cristo. Y también esto tiene que ver, si hablamos del principio de justicia, relativo a ¿qué? A la justificación. Mis queridos hermanos, ¿cómo un hombre pecador como yo, como usted, podemos ser declarados justos ante un Dios justo? ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo Él puede declararme a mí justo? Si yo no soy justo. Entonces el autor está preocupado de que ellos entiendan quién es este Cristo que nos ha justificado. Por eso está poniendo las cosas en orden. Cristo es superior. Dios, habiendo hablado a los padres por el profeta en los tiempos, nos habló definitivamente por el Hijo, a quien constituyó, bla, 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 bla. Superior a los ángeles, superior a Moisés. Así que no tienen que volver al judaísmo. Cristo es suficiente. Eso es lo que está diciendo el autor. Pero él, ¿cierto?, tiene que reprenderlos. Y todo aquel que participa en la iglesia es un inexperto en la palabra de justicia. Y por el contexto claramente tiene que ver con eso. Porque Cristo está siendo presentado como el intercesor, como el sumo intercesor de los creyentes. Hablamos nosotros en la clase pasada de que nosotros no tenemos sacerdotes en la corporación. ¿Por qué? Porque hay un sumo sacerdote y este es para siempre. Excelente. Porque tenemos un sumo sacerdote que ofreció un sacrificio temporal No, para siempre. para siempre. ¿Las hermanas tienen que ir al sacerdote a confesarse? No. ¿A quién tienen que confesarse? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No tiene que ir al cura, tenemos que ir a nuestro mediador, que el autor presenta como súper sumo sacerdote, si se puede decir en estas palabras. Ahora, mis queridos hermanos, pero todo aquel que participa de la iglesia, de las doctrinas básicas, ¿cierto?, es un inexperto en la palabra de justicia, que es una doctrina un poquito más avanzada, la justificación por la fe. Qué linda es esa doctrina, mis queridos hermanos, preciosa. Cómo Dios nos imputa la justicia de Cristo, cómo me regala la justicia, yo me visto de la justicia de Cristo, y por la fe yo abrazo a Cristo, y Cristo no me ve a mí, que soy un pecador depravado, ¿cierto?, que por la gracia de Dios ha sido salvo, ve la justicia de Cristo. Por supuesto, la evidencia de que he creído en Cristo es que voy a santificarme. No se trata tampoco de aceptar algo y vivir la vida como se me da la gana. No. Ahora, todo el que participa en la iglesia es un experto de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Ahí está, razón causal. Porque es un niño, ¿cierto? La palabra niño viene de una palabrita que se llama nepios, ¿cierto? Dice ahí, porque nepios es literalmente infante, inmaduro, y porque no habla aún. Nepios tiene que ver con el infante que todavía no sabe hablar. Fíjense que Pablo también habla de los creyentes de Corintios que eran carnales, ¿cierto?, que tenían disputas, ¿cierto?, entre ellos. Eran, en cierto sentido, aún infantes. Pero más que eso, eran inmaduros. ¿Qué es la palabra inmaduro? ¿Qué significa?
y una persona que no ha llegado a un nivel que se espera. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la parálisis. ¿Por qué? Porque es un niño, esa es la explicación, no hay otra explicación. El autor no tiene otra explicación. Pastor, hoy hablamos en la iglesia acerca de la estatura espiritual y estamos estudiando algunos autores que señalan que cada uno de los miembros de la iglesia debiera tener un encuentro con el pastor y el pastor debiera indagar en qué altura espiritual está cada uno de nosotros, como para poder reforzar, como para poder orar, como para poder sugerir, digamos, alimento más sólido. Yo sé que todos necesitamos, ¿no es cierto? El pastor también necesita, pero hay distintos niveles de estatura espiritual y sería bueno que nos clasificaran un poco, digamos, para poder ayudarnos. Bueno, como ustedes saben, gracias al Señor ya pasé la Inquisición, perdón, la examinación, y Dios mediante, obviamente mi idea es que podamos trabajar con hermanos que estamos conversando y poder avanzar un poquito más en esto, de conversar con cada uno de ustedes también. Así que no se arranquen, mi hermano. Queremos conversar con cada uno de ustedes porque realmente, hermano, el indispensable aquí yo no es el pastor. Mi hermano Juan, ¿saben quién es el indispensable? Cristo. Pero Él nos ha dado una responsabilidad de apacentar la grey que Él compró con su sangre. Y cada uno de ustedes, para nosotros, sea como sea, es importante. Pero a veces, ¿cierto? Como padre, si se puede decir, a veces es necesario la reprensión. ¿Qué estamos viendo acá? Claramente que el autor está reprendiendo a quienes llama, ¿cierto? También hermanos en otros lados, y a quien, ¿cierto? Ama sin duda. La Biblia dice que Dios al que ama castiga o disciplina. Nosotros como creyentes nunca debemos, ¿cierto? Decir, me disciplinó, no me quiere. Todo lo contrario. Si nunca te disciplinaron es porque realmente no te querían. Porque un padre que no disciplina no quiere a su hijo. Mi padre me quería mucho, hermano. No les cuento más, ¿ya? Pero bueno, avancemos un poquito. Y este es el último versículo. La normalidad espiritual. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Versículo 14. Pero el alimento sólido, ¿cierto? La carne, ¿cierto? Es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Fíjense de lo que se trata, aquí está clarificando un poco. Se trata de eso, de madurez, de inmadurez. Por eso que hay ciertos paralelos ahí, niño, adulto, madurez, inmadurez. ¿Cierto? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se llama el autor de Hebreos? No sabemos, bien. Supongamos que se llama Roberto. Supongamos nomás, Roberto, ¿cómo puedo ser maduro? ¿Qué dice el versículo 14? Hay una clara. Estas personas que son maduras han llegado a ser maduros porque hicieron algo o tenían un hábito en especial. ¿Cuál es? Han ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Excelente. Porque tenían sus sentidos ejercitados, mis queridos hermanos. Ahora, ¿a qué se refieren los sentidos? Vamos a ver. Primero, este versículo, ¿cierto? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿cierto? Tienen los sentidos ejercitados. Por eso tienen esto, discernimiento. Saben qué escuchar. No escuches eso no es bueno. No vayas para allá. A ver esto no es así, esto es así. ¿Qué pasa si una persona no tiene discernimiento? Va para cualquier lado, se traga todo, le sirve cualquier alimento, toma cualquier vino, ¿cierto? Es como una hoja seca. Como una hoja seca. Va para todos lados. Ahora, literal
literal, así empieza la lectura literal, de los maduros, pero es el sólido alimento. ¿Quiénes son los maduros según el autor, mis queridos hermanos? ¿Quiénes son los maduros? La palabra maduro viene de una palabrita, teleios, que significa algo completo o íntegro. La primera respuesta tiene que ver entonces, los que han llegado a la madurez de la fe y el carácter. Mis queridos hermanos, ser maduro en el Señor no solo es conocer la Escritura, sino dominar mi corazón, dominar mis emociones. Si yo no sé someter mis emociones, todavía soy un inmaduro. Yo conozco muchas personas que conocen mucho de la Biblia, pero no son capaces de ¿qué cosa? De someter sus emociones. De agachar, ¿cómo se dice? El mundo. Uno puede saber mucho de teología, pero en la casa mi señora puede hablar de eso, ¿cierto? Pero no hable ahora. ¿Cierto? Porque fallamos los hombres, fallamos muchas veces. ¿Dónde dejar la basura? Pero no ves que estoy estudiando. ¿Por qué no vas tú? A veces suelen suceder esas cosas. Me contaron un pastor que hacía esas cosas. ¿Cierto? Hermanos, la madurez no solamente tiene que ver con el conocimiento de la palabra, saber qué cosa dice el texto. Si tú tienes un compañero de trabajo y algún día te dice, oye, ¿sabes qué? Estuve leyendo la otra día la escritura acerca de Melquisedec. ¿Qué dice eso? Oh, es que no tengo idea. Diferente sería, ¿sabes qué significa? Significa lo siguiente. De acuerdo al Antiguo Testamento, bla, bla. Sabes, conoce la escritura. Pero también tiene que ver con el carácter, mi querido hermano. La madurez no solo, insisto, tiene que ver con el conocimiento, va ligado con el carácter. Segunda cosa, ¿quiénes son los maduros según el autor? Los que por el hábito tienen los sentidos adiestrados. Hermano Hanky conoce todo el tema de la educación. ¿Cuántas veces debo repetir una acción para que se me quede grabada? No sé si esa es la pregunta un poco de sorpresa, pero se sabe que tenemos que repetir a veces ciertos actos para que se nos queden grabados. No una vez, ni dos veces, sino muchas veces. Para que uno se le quede grabado. Muchos creen que leer el texto un día en la mañana y listo, se acabó. Tuve mi devocional semanal. Uno a la semana. La publicidad lo tiene muy claro. ¿En qué sentido no tiene que saber? Que lo repiten una y otra vez. Exacto. Muy bien. Una y otra vez. Una y otra vez. Los que por el alto tienen los sentidos, ¿cierto? Adiestrados. La palabra sentidos, ¿cierto? Puede confundirse porque habla de los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Tacto, olfato, La vista, el oído. El autor, hermano, está queriendo aquí describir a creyentes que son místicos, por así decirlo, que andan viendo cosas, perciben una cosa en tu hogar. No se trata de eso. Filipenses usa otra palabra para sentir cuando dice que él espera que tengan un mismo sentir, y usa la palabra froneo, que tiene que ver con la mente. Aquí es una palabra que se usa solamente aquí, y se usaba antiguamente, ¿cierto?, en el griego antiguo, pero tiene que ver también con la comprensión de la Escritura y con la madurez. ¿Se ha dado cuenta que las hermanas en la iglesia de más años a veces observan una situación y entienden al tiro? Y a veces uno es un poquito más, como se dice, más lento, y le dicen a un pastor, ¿se dio cuenta de esa situación? No, no me fijé. Percepción.
Pero no significa solamente ese tipo de percepción, sino la comprensión también de las Escrituras. Entender, aterrizar las cosas. Un pastor experimentado, yo estoy en ese camino todavía, ¿cierto? Conversa con alguien y a los 3 segundos, 4 segundos, 1 minuto se da cuenta qué clase de persona está o tiene al frente. ¿Cuál es su problema? Pero ¿saben cuál es la clave? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces, ¿quiénes son los maduros? Ya dijimos, los que han llegado a la madurez, ¿cierto? A una estatura de una persona íntegra, que tú puedes confiar en un trabajo y no va a fallar. Una persona que es fiel al Señor, una persona que no va a caer en infantilismos. ¿Qué son infantilismos? Reacciones infantiles. No me saludó el pastor. No, tiene que tener algo en contra mí. El hermano Iván me escribió, me mandó un estudio que hizo muy bueno él. Yo no podía revisarlo. Menos mal que el hermano Iván no se enojaba. ¿Cierto? Porque sería un infantilismo. Pero muchas veces nos enojamos por cosas, por tonterías, hermano. Por eso que la madurez tiene que ver también con un equilibrio de las emociones. No hay una inestabilidad en ello. Una persona que es inmadura también es inestable y proclive al engaño. Escuché que por ahí están predicando, vamos para allá. Maduros, tercero, los que por tener sentidos entrenados saben discernir entre lo que es malo y lo que es no, hijo, esto no es así, me decía mi papá antes. ¿Y yo qué decía? Sí, papá, toda la razón. Proverbios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Él cree entender las cosas, pero a veces los años a veces nos ayudan a entender. Yo en lo personal a veces me he achacado por cosas que hice que no debía haber hecho. Vender droga, por ejemplo, no. Por cosas que yo cometí que no debía haber hecho, por no escuchar. ¿Por qué? Porque era un Pero en la vida cristiana, también ocupamos este concepto de madurez e inmadurez. Esta persona es madura, es confiable. Una persona que está arraigada en la palabra del Señor. Una persona que sabe hacia dónde va. Ahora, vamos terminando, mis queridos hermanos. Discernir, ¿qué clave es eso? Discernir. Isaías dice en el Antiguo Testamento, se me viene a la clave un versículo, que Israel llega a un punto en que no sabe discernir lo malo ni de lo bueno. Y de hecho llama a lo malo bueno y llaman a lo bueno malo. ¿Y en qué sociedad estamos viviendo? Justamente en una sociedad en donde llama a las cosas que son malas buenas. Y a las que son buenas las llama de intolerante. De acuerdo a lo visto, ¿por qué una persona en la iglesia no crece? Entonces, y aquí vamos concluyendo, mis queridos hermanos. De acuerdo a lo que hemos visto, le voy a dar una pista para que no se enrede. Primero, porque se ha vuelto Perezoso. otro sinónimo de perezoso. Flojo, ¿qué más? Negligente. Segunda cosa, porque una persona en una iglesia no crece. De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Se olvidaron, hermano? Por favor. Inmaduro. Porque aún es un niño, no tiene, ¿qué cosa? Dentadura intelectual. Para comer no solamente cosas más sólidas, todavía está ahí. Y finalmente, lo que encierra todo esto es porque aún es. ¿Sabe que hay una cuarta razón? Pero no se la voy a dar. Se la voy a dar al final, en la tercera parte.
pero al menos esto está hablando, ¿cierto? El autor que habían frenado, estaban dudando, y esas dudas no eran buenas, porque les llevó a ellos a ser tardos para oír, ¿cierto? Y se dio cuenta el autor que en realidad eran niños en realidad. Ahora, ¿qué se espera de un creyente verdadero entonces? De acuerdo a estas tres cosas negativas, ¿cuáles son las tres cosas opuestas que debemos esperar con toda, ¿cierto?, tranquilidad? Normalmente uno espera que un niño crezca. Normalmente hay cosas que uno espera de un creyente que se tienen que dar. ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál puede ser? Si una persona se ha vuelto perezoso en el estudio de la Escritura, en conocer a Cristo, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que deberíamos encontrar? Diligente. ¿Qué más? Constante. Constantes. Y quizás esas son las palabras que yo debería haber colocado, pero yo puse otra cosa antes. Antes de la diligencia viene algo que si no está, no puede ni siquiera haber diligencia. Empieza con I. Maduro. Antes de yo entrar en el estudio necesito algo antes. Que un perezoso no tiene. Que un flojo ni siquiera se le ocurre. A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo eso? Un 7. Un 7. Interés espiritual. Si no hay interés, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a entrar en el estudio de la Escritura? Lo primero que tengo que tener es el interés. Cuando uno conoce a su esposa, ¿cierto? Uno tiene interés para ir a verla, ¿sí o no? Bueno, acá lo primero que un creyente verdadero revela o se espera de él es que tenga interés. Por una simple razón, mis queridos hermanos, porque Dios ha cambiado su corazón. Segunda cosa, ¿qué se espera? Que es natural, porque aún es un niño. Eso es lo opuesto. ¿Qué se espera de un niño? Que crezca. Muy bien, crecimiento. Y yo le coloco entre paréntesis, lento o rápido. No importa si algunos van lento. Eso no es el problema. El problema es el estancamiento. Si usted no está creciendo nada, preocúpese. ¿Le falta qué vitamina aquí? ¿Cómo se llama? El zinc. El zinc espiritual. A los niños se les da zinc, ¿cierto? Para que crezcan. Hermanos, no importa si usted está creciendo lento, le cuesta un poco. El problema es si no crece nada. Porque debe crecer, se espera, es lo que uno espera, es lo natural. Y por último, mis queridos hermanos, tercero, madurez espiritual, el conocimiento, pero también, ¿qué cosa? Carácter. El carácter. Mis queridos hermanos, es evidente que el autor está preocupado de esta situación. Por eso hice este paréntesis. Pero este paréntesis no solamente es para ellos en su momento, es para nosotros, mis queridos hermanos. Yo no sé si ustedes realmente tienen interés espiritual. Y me alegra, estoy contento porque cada uno de ustedes llegó a la casa de Dios esta mañana. Y Dios bendiga ese interés. Dios levante su corazón para que ame más al Señor, para que ame su palabra. Y por supuesto, el crecimiento, hermanos, no es algo rápido de una semana. Se logra en un proceso a veces de años, en donde tenemos que desaprender cosas y aprender otra vez. Y por último, madurez espiritual. Esa es la meta. ¿Soy maduro yo? Eso es lo que quiero que usted se pregunte. ¿Soy maduro? Sí, conozco harto de la Biblia, pero mi carácter, ¿cómo está? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Recuerden, esta es la primera parte de tres partes en este texto, en donde el autor nos recuerda la necesidad imperiosa, mis queridos hermanos, de estar atentos, de no ser tardos para la palabra del Señor.